Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más al Blues Café, hoy programa número 26 de nuestro ciclo. Salimos en vivo por el sitio web www.hora60.com, por donde nos pueden ver y escuchar, transmitiendo, como digo, en vivo desde San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Salimos por los parlantes de sus computadoras o bien por sus celulares o sus televisores inteligentes, a través del sitio www.hora60.com o a través del Facebook de la radio, que es Hora 60. Les contamos, queridos oyentes, que pueden comunicarse con nosotros a través del Facebook del programa, que es Blues Café Emisora. Pueden dejarnos allí sus abrazos, sus saludos y sus recomendaciones. Hoy tenemos un programa bastante variado. Vamos a estar leyendo fragmentos del libro Lady Sings the Blues. Son las memorias de Billie Holiday, cortesía de nuestro amigo columnista Capitán Buraseski, que estará hoy con su columna Audio Blues. Y hemos preparado una selección de temas bastante variada que espero que puedan disfrutar en esta noche cálida de noviembre. Hoy estamos en noviembre ya, pisando noviembre. Entonces vamos a seguir con un poco más de música. Y a la vuelta vamos a estar saludando a nuestras amistades. Ahora vamos a escuchar a Florencia Orita, un joven talento que estará próximamente en nuestro programa. Un poco más de música por Blues Café. Eleonora Holiday, más conocida como Billie, Lady Day para sus amigos, murió en un hospital de Nueva York en el año 1959. Dejaba tras de sí una de las carreras más míticas y deslumbrantes de la historia del jazz. Estrella por mérito propio, con una voz y una entonación geniales, leyenda desde sus primeros pasos y recuerdo y ejemplo para todos los que la siguieron, su azarosa vida fue un cúmulo y una sucesión de desgracias. Sus miserables inicios en Baltimore, los primeros trabajos como fregona, el intento de violación a los 10 años, su época de prostituta, los problemas ocasionados por el color de su piel, la caída en la droga, los numerosos procesos, sus temporadas en la cárcel o el engaño por parte de casi todos los hombres que la trataron, son los episodios a menudo distorsionados y exagerados por ella misma que fraguaron la leyenda. Lady Sings the Blues, escrita en colaboración con su amigo y pianista William Duffy, es el intenso recuento de todas esas vicisitudes, pero también, y ante todo, el repaso emocionado de una época de extraordinaria relevancia para la cultura occidental de este siglo. La esplendorosa era dorada del jazz, con los clubes de Harlem, las emisoras de radio, los grandes teatros, las eternas giras a lo largo de los Estados Unidos, las jam sessions o los estudios de grabación y la actividad de músicos del calibre de Duke Ellington, Count Basie, Lester Young, Louis Armstrong, Artie Shaw o Benny Goodman, por citar solo a los más conocidos. Protagonista y testigo privilegiado de la ascensión y el encubrimiento de este fenómeno musical, Billie Holiday nos recrea en las páginas de sus memorias los escenarios y personajes de la época, y lo hace sin alardes y sin preciosismos literarios, de una manera directa y espontánea, como siempre fueron sus interpretaciones musicales. En el programa de hoy estaremos leyendo un breve fragmento de Billie Holiday, Lady Sings the Blues, Memorias, un excelente libro editado por Tusquets en la colección Cuadernos Ínfimos. Antes de leer este breve fragmento, vamos a saludar a algunos oyentes que nos escriben desde distintas latitudes. Por ejemplo, Silvina nos escribe desde Nueva Jersey, un saludo grande para ella. También María de Bellavista, fiel oyente del programa, no se pierde ninguna emisión, le mandamos un beso grande. Un saludo especial también para Ofelia desde Bécar, que también nos escucha como cada martes. Y un abrazo grande para Esteban de San Isidro, que nos escribe también, nos pide algunos temas de Stevie Ray Vaughan. Y le mandamos un abrazo también al polaco, el polaco de Bécar, que también nos está escuchando. Es su primera emisora de Blues Café.
Recordemos que el martes pasado el programa no se emitió porque hubo que ir a buscarlo a la terminal. Entonces, bueno, recibimos al polaco y no pudimos llegar a tiempo para hacer el programa, pero no veo la hora de traerlo a alguna emisión en vivo del programa. Sería glorioso, ¿no? Habiendo saludado a los oyentes, vamos a leer entonces este fragmento de este exquisito libro, estas memorias de Billie Holiday, que además tanto tienen que ver con la tónica del programa, ¿no? Con el blues. Lady Sings the Blues. El primer capítulo se titula Some Other Spring. Mamá y papá eran un par de críos cuando se casaron. Él tenía 18 años, ella 16 y yo 3. Mamá trabajaba de criada en casa de una familia blanca. Cuando descubrieron que iba a tener un bebé, la echaron. La familia de papá también estuvo a punto de tener un ataque cuando se enteraron. Eran gente de buena sociedad y nunca habían oído hablar de cosas semejantes en su barrio de East Baltimore. Pero esos dos chicos eran pobres, y cuando eres pobre, creces deprisa. Es un milagro que mi madre no fuera a parar al correccional y yo a la inclusa. Pero Sadie Fragan me quiso desde que yo solo era un suave puntapié en sus costillas mientras ella fregaba suelos. Se presentó en el hospital e hizo un trato con la jefa. Le dijo que fregaría los suelos y atendería a las golfas que estaban allí para tener a sus hijos, costeando así su parte y la mía. Y lo cumplió. Aquel miércoles 7 de abril de 1915, cuando yo nací en Baltimore, mamá tenía 13 años. Al acabar su compromiso con el hospital y llevarme a casa de sus parientes, yo era tan grande y lista que sabía estar sentada en un cochecito. Papá hacía lo que entonces hacían todos los chicos. Repartía periódicos a domicilio, hacía recados, iba a la escuela. Un día pasó junto a mi cochecito, me alzó y se puso a jugar conmigo. Su madre lo vio y se acercó vociferando. Se lo llevó a rastras y dijo: «Clarence, deja de jugar con ese bebé, todo el mundo va a pensar que es tuyo». «Pero es mío, madre», respondió él. Cuando le dio esa respuesta, su madre tuvo un ataque de verdad. Mi padre solo tenía 15 años y todavía usaba pantalones cortos. Quería ser músico y tomaba lecciones de trompeta. Pasaron casi 3 años hasta que se puso los pantalones largos para la boda. Poco después del casamiento, nos mudamos a la vieja casita de Durham Street, en Baltimore. Mamá había trabajado de criada más al norte, en Nueva York y en Philly. Allí vio que todos los ricos tenían gas y luz eléctrica, y decidió que ella también los tendría. De modo que ahorró sus salarios para que cuando llegara el momento, y cuando nos trasladamos a Durham Street, fuimos la primera familia del barrio que tuvo gas y electricidad. Los vecinos se subieron por las paredes cuando mamá instaló el gas. Dijeron que poner tuberías bajo tierra haría saltar a las ratas. Tenían razón. Baltimore es famosa por sus ratas. Papá siempre quiso tocar la trompeta, pero nunca tuvo la oportunidad. Antes de que lográramos comprarla, el ejército lo cogió y lo embarcó a ultramar. Tuvo la mala suerte de ser uno de los que respiraron gases tóxicos, lo que le estropeó los pulmones. Sospecho que si hubiera tocado el piano, le habrían dado en las manos. Haber inhalado gases tóxicos puso fin a sus esperanzas de ser trompetista, pero fue el inicio de una carrera de éxito con la guitarra. Comenzó a estudiarla en París, y fue una suerte que lo hiciera, porque le evitó venirse abajo a su vuelta a Baltimore. Tenía que ser músico. A su regreso trabajó como un burro y finalmente consiguió colocarse con los McKinney's Cotton Pickers. Pero las giras con esa banda fueron el principio del fin de nuestra vida como familia. Baltimore se convirtió simplemente en otra parada más de una noche. Mientras papá estuvo en el extranjero, durante la guerra, mamá trabajó en una fábrica que hacía monos de trabajo y uniformes para el ejército. Cuando papá empezó a salir de gira, no había trabajos de guerra, y mamá calculó que le iría mejor yéndose al norte como sirvienta. Tuvo que dejarme con mis abuelos, que vivían en una casita vieja y pobre con mi prima Ida,
sus 2 hijos pequeños, Henry y Elsie, y mi bisabuela. En esta casita vivíamos todos amontonados como sardinas en lata. Yo tenía que dormir en la misma cama que Henry y Elsie, y Henry solía mojarla todas las noches. Eso me enloquecía, y a veces me levantaba y permanecía sentada en una silla durante horas. Por la mañana entraba mi prima Ida, miraba la cama, me acusaba de haberme meado y me pegaba. Cuando estaba alterada, me daban unas palizas terribles. No un correazo, ni una azotaina en el trasero, sino puñetazos o latigazos. No me comprendía, sencillamente. Otros chicos, cuando hacían algo malo, se escabullían con mentiras, pero si yo hacía algo malo, enseguida lo reconocía. Ella perdía los estribos, me llamaba pecadora y me decía que jamás valdría nada. Nunca se atrevió a decirle a mi madre que yo aparecería en casa con un bebé y deshonraría a la condenada familia, como había hecho ella. Una vez me oyó decir maldición y le pareció tan pecaminoso que me arrojó un tarro con almidón caliente, pero erró el tiro, porque me agaché. Siempre encontraba defectos a todo lo que yo hacía, pero nunca se fijaba en Henry. Era su hijo y no podía hacer nada malo. Una noche, cuando me harté de que me pegara porque él mojaba la cama, convencí a Elsie de que durmiéramos los 2 en el suelo. A ella le dio miedo. Hacía frío y pensó que podíamos congelarnos. De acuerdo, podemos congelarnos, le dije, pero si por la mañana no estamos muertas de frío, la cama estará húmeda y nosotros no estaremos en ella. La cama estaba húmeda y nosotros no estábamos en ella. De modo que esta vez la prima Ida me pegó por pasarme de lista. Henry es débil, fue todo lo que dijo. No podías decirle nada de Henry, aunque ese chico nos lo hiciera pasar muy mal a Elsie y a mí. Incluso intentaba hacernos lo que llamábamos eso, mientras dormíamos. A veces estábamos tan cansadas de luchar contra el angelito toda la noche que por la mañana no nos despertábamos a tiempo para ir a la escuela. Yo intentaba razonar con él y suplicarle porque sabía que no serviría de nada hablar con la prima Ida. Henry, no es tan malo que lo intentes conmigo, solía decirle. Solo soy tu prima, pero Elsie es tu hermana y además está enferma. Henry llegó a ser boxeador profesional y después pastor de la iglesia. Pero cuando era pequeño, las pasé moradas con él. Un día jugábamos al béisbol y luego me senté en el bordillo. Me daban miedo todos los bichos, cualquier cosa que se arrastrara, y Henry lo sabía. Se acercó a mí sosteniendo por la cola una de las ratas más grandes de Baltimore y la balanceó ante mi cara. No hagas eso, Henry, le rogué. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás asustada? Dijo sonriente, acercándomela cada vez más. Todas las chicas le tienen miedo a las ratas y a los bichos, respondí. No dejó de hacerlo oscilar. Por último me golpeó la cara con la rata. Cogí un bate de béisbol y lo mandé al Johns Hopkins Hospital. Creo que mi abuela tampoco entendía, pero nunca me golpeó como la prima Ida, lo que ya era algo. Sin embargo, mi abuelo me adoraba. Era medio irlandés y llevaba el nombre de su padre, Charles Fagan, que había llegado directamente desde Irlanda. No obstante, quien más me gustaba era mi bisabuela, la madre de mi abuelo. Me quería de verdad y yo estaba loca por ella. Había sido esclava en una gran plantación de Virginia y solía hablarme de todo eso. Tenía su casa propia, aunque pequeña, en el fondo de la plantación. El señor Charles Fagan, el apuesto y elegante propietario irlandés de la plantación, tenía a su esposa Blanca y sus hijos en la casona, y a mi bisabuela en la casita del fondo. Tuvo 16 hijos con él, ahora todos muertos con excepción del abuelo. Solíamos hablar de la vida, ella me contaba lo que se sentía siendo esclava, perteneciendo en cuerpo y alma a un blanco que era el padre de sus hijos. No sabía leer ni escribir, pero conocía la Biblia de memoria y siempre estaba dispuesta a contarme una historia de las Escrituras. Entonces tenía 96 o 97 años y padecía de hidropesía. Yo me ocupaba de ella todos los días a la salida de la escuela.
Nadie más le prestaba la menor atención. De vez en cuando le daba un baño. Siempre me envolvía las piernas con trapos limpios, le envolvía las piernas con trapos limpios y lavaba los malolientes que le cambiaba. La bisabuela había pasado 10 años durmiendo en una silla. El médico le había dicho que si se acostaba moriría. Pero yo no lo sabía. Un día, después de cambiarle los paños de las piernas y cuando terminó de contarme una historia, me pidió que la dejara tumbarse. Me dijo que estaba cansada. Yo no quería dejarla, pero ella me rogó y me rogó. Daba lástima. Por fin extendí una manta en el suelo y la ayudé a estirarse. Luego me pidió que me acostara con ella porque quería contarme otra historia. Yo también estaba fatigada. Aquella mañana me había levantado temprano para fregar escalones. Me tendí a su lado. No recuerdo la historia que me contó porque enseguida me quedé dormida. Desperté 4 o 5 horas más tarde. El brazo de la bisabuela seguía agarrado a mi cuello y no logré moverlo. Lo intenté varias veces y después me asusté. Estaba muerta y empecé a dar voces. Aparecieron corriendo los vecinos. Tuvieron que romper el brazo de la abuela para soltarme. Luego me llevaron a un hospital. Permanecí allí un mes padeciendo lo que según ellos era un shock. Cuando llegué a casa, la prima Ida retomó los golpes en el punto que los había dejado. Esta vez fue por haber permitido que la bisabuela abandonara su silla. El doctor procuró evitarlo. Dijo que si seguía pegándome, de mayor yo sería una persona nerviosa. Pero nunca dejó de golpearme. Fragmento de Lady Sings the Blues, Memorias de Billie Holiday en Blues Café. Muy bien amigos, estamos de vuelta en Blues Café, promediando la media hora de programa ya, el programa número 26 de nuestro ciclo y damos corrida a la columna Audio Blues del querido Capitán Buraseski, a quien tengo el gusto de saludar. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nacho? Un gusto tenerte nuevamente en el programa como cada último martes de mes. Y en este caso, con una selección de preguntas que hicimos y que nos mandaron al mail del programa, que es pintadoconcorcho@gmail.com. Allí pueden escribirnos, ya sea para recomendarnos algunos temas o pedirnos algunas canciones, o bien para hacer algunas preguntas específicas, como por ejemplo lo que hace Walter de Lugano, que te saluda, dice: hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy buena la columna. Estoy arrancando con el tema del audio analógico y me gustaría saber qué recomendaciones tengo que tener en cuenta a la hora de armar un sistema de audio en términos de entradas y salidas de cables. Sí, entiendo que se refiere a conectar los equipos al amplificador como para poder reproducir la música. A mí me llama la atención que la gente ahora habla de sonido analógico y no tienen que conectar un equipo y no saben, no sé, para ellos es como analógico quizás esa forma, pero en principio, digamos, siempre un amplificador a donde vos le enchufás los distintos artefactos que tiene la música, y en este caso la pregunta entre sí lo CRCA hoy en día es una ficha, es un formato especial de ficha, es una ficha por cada canal, y tienen y el cable infinito y tiene una malla para evitar que entre interferencia. Ahora, si hablamos, yo no sé si me confundo con otra pregunta, es porque ahí habla de entrada. Sí, puede tener que ver esta pregunta con quizá un oyente, Walter, en este caso de Lugano, que está armando este sistema de audio con amplificadores de distintas marcas y que... Sí. Bien. Si no tienen entrada de fono, es algo que yo veo ahora que se vende, son preamplificadores de fono
externos Sí, que se le agrega a la bandeja para poder entrar al amplificador, porque muchos de los equipos audio mini componentes o estos de home theater, que no son de muy buena, o sea, si no son tope de línea, no tienen esa entrada. Y el tema es que si uno enchufa la bandeja ahí, la bandeja viene a muy bajo volumen, entonces no vas a poder escuchar, claro, necesitas un pre. claro. Después no sé si también se refiere al tema de calidad de cables, porque ahora hay también una tendencia, o hay distintos tipos de cables y calidades de cable. Ahí ya es discutible, digamos, para los baffles con un cable normal, bueno, de buena sección, estaría bien. Si uno se quiere dar un lujo puede poner algo más específico para audio, pero tengo que decir que hay cables para baffles, como cables para interconectar equipos, que valen miles y miles de dólares, porque tienen especificaciones, digamos, muy marketineras, y que bueno, no sé si realmente se justifica. Eso dentro de los cables que están llamados en high-end. Claro. Y me parece que también por el perfil de oyente y por algunas de las preguntas que leí entre semana, muchos oyentes que tratan de sacar quizá el sonido desde los amplificadores y desde específicamente de la bandeja, por algunos parlantes que son conocidos como monitores de la... Sí, bueno, pero hay unas preguntas de eso. Exactamente. Juan de Villa Urquiza dice: hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de la mezcla bandeja USB para usar con la PC? ¿Cómo suena con eso con monitores potenciados 2.0? Bueno, ahí hay como una confusión también. Porque uno puede conectar una bandeja a la computadora, salvo que tengas una placa de sonido y que tenga entradas CDRCA, lo entras con un USB, que hay aparatitos para entrar por USB. Sí. Ahora lo único que haces es entrar a la computadora y podés llegar a digitalizar ese disco, convertirlo en un formato digital. Si vos a la computadora le conectás unos parlantes potenciados, el parlante potenciado es un parlante que tiene un amplificador de potencia nomás. Claro. No tiene controles. A la larga van a aparecer con controles, va a aparecer con todo, pero los clásicos son sin control, o sea que puede tener unas ganancias, algunas cosas para regular un poquito, pero siempre tenés que tener cuidado con el volumen porque esos están con el volumen al mango, entonces claro, si vos le das rosca, sale fuerte. Ahora, en calidad de sonido, bueno, todo depende del parlante, del amplificador que tiene el parlante potenciado, de la placa de sonido de la PC y de la entrada. O sea, hablar de calidad de sonido a veces no es porque suene fuerte, sino calidad de sonido tiene otros parámetros, digamos, no es solamente volumen. Ahora, técnicamente, y rebotando también con lo que decías al principio, vos que venís del mundo del sonido analógico, esta pregunta tiene que ver con que él lo que hace es partir del sonido analógico y lo está digitalizando al pasarlo por la compra. Yo creo que eso sí, no sé, ahí no habla de eso en particular. Lo que yo entiendo es como hay, digamos, estas generaciones jóvenes escuchan a través de la computadora, sí, y quieren más volumen, entonces necesitas algo que le dé y unos parlantes, digamos, que se banquen el volumen, entonces, y algo que los potencie. Claro. Ahí podría ser el parlante potenciado. Y el de meter la bandeja porque tiene ganas de escuchar vinilos, o sea que podría escuchar cualquier cosa de la computadora a través de los parlantes potenciados, como si fuera un equipo. Ahora, la computadora estaría siendo como de preamplificador, exactamente. No de lo que hablamos la otra vez, del amplificador integrado, que es el preamplificador más la etapa de potencia. Exactamente. Que ahí sí le pones baffles y tiene volumen. Bueno, Esteban de San Isidro, casualmente, dice: Ernesto, en caso de comprarme una bandeja, ¿no puedo conectarla directamente a unos parlantes potenciados? Tengo unos Edifier C200, o si es necesario, el pre y la potencia por separado. Muchas gracias por tu respuesta, muy bueno el programa y la música que pasa. Bueno, en ese caso,
Sí, una bandeja, por ahora, hasta lo que yo conozco, no la podés conectar a un bafle potenciado. Sí o sí necesitas un pre para la cápsula y lo que sería la parte de pre de cualquier equipo o el preamplificador que puede ser separado, que es donde tenés los controles. O sea, si vos entrás con la bandeja directo al bafle potenciado, no tenés forma ni de controlar el volumen, balance, graves, agudos, piripipi, high field, hay un montón de cosas que entran, digamos, ahí adentro. Claro. Por eso digo, en este caso, digamos, un preamplificador, que es un equipito, digamos, donde se entra, tiene todas las entradas y una salida que diría la potencia. Ese sería el tablero de comando de todos los equipos que uno tiene conectados. Y con eso uno puede bajar el volumen, claro, y regular, digamos, para que el sonido salga bien. Muy bien, le mandamos un abrazo entonces a Esteban de San Isidro. Espero que haya quedado contestada la pregunta. Y vamos a la pregunta de Cristian de Martínez, que dice: ¿cómo te va? Te felicito por el programa y por los aportes que haces para todos los audiófilos. En caso de comprar bandejas usadas, ¿qué me conviene mirar para que no me metan el perro? Bueno. Este es un novato, pero como quizás muchos oyentes jóvenes que están arrancando y dicen, bueno, ¿qué me compro? ¿Qué claro, porque surge... Es buena la pregunta. Las bandejas que hoy en día, ¿viste? Uno las mira, ¿viste? Por precio, pero la verdad que realmente después son para arruinar discos, las Crossley y ese tipo de bandejas. Sí. Algo ya hablamos la otra vez de las bandejas, no sé si tenemos tiempo hoy todavía, Sí, yo traje unas supuesto. fotitos o algo. Para un sonido hi-fi hay un estándar, digamos. Ahora, las bandejas viejas, como en todas épocas, había de buena calidad, de calidad media, de calidad buena y de ultra, super, mega calidad. Una bandeja media, que es lo que usé toda mi vida y lo que es muy fácil de encontrar, tiene algunas cosas para mirar, digamos. Primero, ahí ya empiezan a ver, digamos, el sistema de giro del motor, ¿no? De qué es lo que lo hace girar, el brazo, bueno. Dejemos de lado lo del giro, pero lo único que tiene que pasar con eso es que la velocidad sea constante. Claro. Después lo más importante y lo más fácil de ver es el brazo. El brazo tiene que tener regulación de peso, de contrapeso. Sí. En lo posible que tenga el cabezal que se pueda sacar. O sea, tiene un cabezal donde va la cápsula que se pueda poner y sacar y uno puede intercambiar con otro. Que es el mismo formato. Y después tienen algo que es el anti-skating, que es algo que regula, digamos, una desviación que hay del brazo hacia el centro del disco. Eso no se ve cuando ve el brazo, que es un brazo que no sea plástico, Claro. por lo general es metálico, y que bueno, tiene el contrapesito de atrás. Después hay uno que tiene un pielincito con pesito que es para anti-skating, pero bueno, es lo que habría que mirar, que el brazo ese sea de calidad, que tenga posibilidades de regulación, que todo esto lo que te da son posibilidades de regulación. Claro. Ahora, yo traje una foto, hay brazos que tenés ya múltiples posibilidades de regulación, porque también se regula la altura del brazo. Ahora, el 80% de las de gama media no tienen para regular la altura de brazo. Y eso es precisamente lo que hace que no se arruine el disco, ¿no? No tanto en eso no tanto, pero porque ya supuestamente están usando una cápsula de buena calidad. Lo que pasa es que a veces distintas cápsulas tienen distinta altura, digamos, tienen distinto volumen. Entonces, si vos le pones, está regulado para una cápsula, ponele de 1 centímetro de altura, y le pones una de 1,5, ya el brazo va a quedar inclinado. Puede pasar a veces que toca la cápsula y no la púa. Y eso lo que te hace es cambiar el ángulo en el que cae la púa en el disco, en el surco. Entonces, ese ya es un nivel de brazo más sofisticado, digamos que podés regular la altura,
Si no, se lo regula poniéndole alguna, si es de menos, le pones un suplemento en la cápsula. Y si no, se inventa, no sé cómo, pero de alguna forma. Está. Trajiste algunas fotos, ¿qué te parece si vamos a un tema musical cortito y volvemos y vamos directamente a las fotos? Dale, bárbaro. Vamos entonces, querido Mariano, con un poco más de música, algún tema. Estamos de vuelta en Blues Café por www.hora60.com. Acabamos de escuchar a Derek y los Dominos con Leila, y antes escuchábamos a Darío Soto, el primer invitado que estuvo aquí en los estudios de Hora 60, el primer invitado de nuestro ciclo. Le mandamos un fuerte abrazo a Darío, que está haciendo una carrera musical impresionante. Comentábamos fuera del aire con nuestro querido operador técnico Mariano. Volvemos al aire entonces, y la idea en lo que queda del programa entonces es segmentar nuestra conversación y hablar de bandejas, ¿no? Ahora sí, la gente va a estar viendo al principio algunas bandejas más tradicionales. ¿Qué características tienen estas bandejas? Sí, hay una primera foto, creo que es de una configuración de lo que sería como una especie de cueva o de un audiófilo o alguien que le gusta los equipos, donde hay varios equipos, pero como para tener una idea de lo que puede llegar a ser, digamos, este vicio también, ¿no? De un poquito del audio, porque va más allá, digamos, de lo que uno escucha o de la música. Lo que sería entrar en una casa y ver eso. Sí, y decir, bueno, lo que pasa es claro, ¿viste? Muchos dicen que, ahora mira, se me fue, quién es que decía que la gente no escucha mi música, o sea, usa sus equipos, usa mi música para escuchar sus equipos, y no usan sus equipos para escuchar mi música. Creo que era Alan Parsons que decía eso. Pero justamente es uno de los que... Ese equipo de audiófilo tiene, según lo que están viendo los oyentes, tiene de todo, ¿no? O sea, es un equipo bastante completo. Hay cinta vieja, sí, hay un montón de cosas que ni se ven, unos parlantes, unos baffles muy raros que uno no se da, si los mira bien se van a ver. Sí. Bien. Y después pasamos a las fotos de las bandejas más estándar y vamos ganando como en complejidad. Ahora los oyentes están viendo algunas fotos de bandejas como más de un segmento medio, seríamos, ¿no? Sí, son unas son, podríamos decir, bandejas de hi-fi, digamos, eso como para meterlas dentro de un rango, ¿no? Porque tienen que, bueno, cumplir con ciertas normas del hi-fi. La bandeja en particular tiene que ver con el rumble o con las vibraciones que produce el motor, con la aislación, digamos, con donde está apoyada, con el medio mismo, justamente también con que esa velocidad sea constante. Eso sería como un poco la respuesta a Cristian de Martínez, que nos planteaba esto, ¿qué tengo que ver? Claro, eso es una referencia para ver, uno viéndola ya se da cuenta si la bandeja está media bien construida o no, y esa forma es viéndolas, agarrándolas. Por lo general una bandeja más o menos, bueno, tiene cierto peso, porque el peso hace que la bandeja no se mueva. A veces uno roza la bandeja, una muy liviana y se mueve, entonces pero aparte eso genera que no te aísle bien los ruidos, las vibraciones de donde está, donde está apoyada. Y conviene entonces, por supuesto, tu recomendación entiendo que es estirarse un poco más, ahorrar un poco más y apuntar a una de estas bandejas para arrancar a armar el sistema de audio. Porque si no, rápidamente, si uno avanza con el equipo, ya rápidamente la bandeja queda perimida. Claro. Ahora, puede ser que el sistema, digamos, de giro, el plato, sea potable y que el brazo no sea tan bueno, o la cápsula, o al revés. Entonces hay que evaluar eso, ¿no? Que más o menos todo esté en cierta sintonía del brazo, cápsula, con la base, con la bandeja. Y en función de eso, en última instancia, después se pueden ir cambiando algunas de esas piezas, según lo que decías. Bueno, hay bandejas que están especialmente diseñadas, que se venden sin brazo. Claro. Y uno compra el brazo que quiera o que pueda. Porque por lo general son brazos que no son baratos. Lo que pasa, todo esto ya, ahí en las fotos se van a ir viendo algunas cositas de esas. Ahora, todo obviamente redunda en que cada vez es más caro, ¿no? Ahora, también es difícil que te armes una bandeja que viene sin brazo
te compres un brazo y al año compres otro brazo. Se hace, es posible, claro. No es lo normal. Claro. No es lo normal. Así que lo ideal sería que la bandeja, digamos, sea toda pareja. Después nos trajiste algunas fotos de algunas bandejas más de alta gama, sería, ¿no? Claro, hay unas bandejas de alta gama, ya lo que está dentro de lo que se llama high-end, que a mí particularmente ya es algo como demasiado, obviamente que la puede pagar y que se quiera de lujo, es el lujo. Es como comparar un reloj digital con un reloj suizo, claro, de oro con 500, ¿viste? Engranajes, mega no sé qué, pero al final la efectividad, ¿viste? Va a ser hasta casi mejor la del digital, ¿viste? Claro. En equipos, digamos, sin llegar a tan extremo, pero bueno, en principio el high-end es hi-fi. Claro. Después tiene un montón de cuestiones de diseño, de construcción ultra, digamos, exquisita. Materiales, como decías. Muchos han trabajado como joyas. Claro. También, ahí ya entraríamos en otro rubro, pero hay ciertas clases de amplificadores que casi exclusivamente te diría que entra dentro de lo que es el hi-fi. No tanto, pero casi, porque es que son los de tipo de clase A. Por la forma que trabaja ese amplificador, es muy costoso, genera mucho calor, tiene muchísimo consumo, y son aparatos muy grandes y no tienen tanto volumen, entonces tanta potencia. Claro. Entonces, ya casi esos, si no es dentro del mundo del high-end, no, casi te diría que yo no conozco muchos. Eso es lo que parece que son bandejas de 2 o 3 brazos. No, eso es la bandeja. No, ahí hablé de otra cosa, del amplificador, porque estamos hablando del el high-end. No sé por qué me fui para ese lado, ahora no me acuerdo. Pero no, esas bandejas que dijiste vos, de varios brazos, sí. Eso es un ejemplo, digamos, de una bandeja que tiene posibilidad de poner varios brazos. Claro. Se ponen distintos brazos con distintas cápsulas para supuestamente escuchar distintos tipos de música. Eso sí sería escuchar audio, ¿no? O sea, es una sofisticación... Claro, ya es demasiado exquisito. Yo realmente nunca más no tuve la posibilidad de probarlo. ¿Las viste aquí en Argentina? ¿Viste equipos así? No, de esas fotos particular me parece que no. Pero debe haber. Hay lugares que tienen equipos así. No sé si tanto la bandeja, porque bueno, la bandeja ya también tenés que enganchar justo a alguien que esté loco por los vinilos y que de repente hay bandejas esas que son, no sé, son fortunas en serio. El tipo que se compra eso tiene que, o sea, es un audiófilo por supuesto, pero además tiene que pasar muchísimo tiempo encerrado en su casa o tener muchísimo dinero sin invertir. Eso es lo que yo digo en un mundo, ya después escuchás mejor o peor, qué sé yo, o sea, hay que ver también el tiempo que vos le das a escuchar. Claro. La edad de cada uno tiene mucho que ver, porque ya tu audición no es la misma. Cuando tenés plata para comprar esos equipos, sos más viejo. Ya, ¿viste? No escuchás igual que antes. Así que, y después, la verdad que uno termina adaptándose al equipo que tiene. Está bien que uno puede escuchar mejor o peor, pero uno se termina adaptando. O sea que después el tema pasa por el placer de escuchar la música que a uno le gusta. Sí, concuerdo con que hay equipos donde uno puede percibir cosas que, digamos, en la mayoría de los casos no se ven, no se escuchan. Pero yo te diría que casi, no sé, 40 años de mi vida escuché con equipos normales y los últimos años recién escucho con algo, digamos, un poquito mejor. Y bueno, mire, vos escuchaste en casa los discos de Papo y bueno, para mí es un mundo nuevo, escucho un disco nuevo. Escuchábamos la grabación, me acuerdo cuando discos de Papo viejos, sí, los primeros. El tercer Papo Blue creo que era, escuchábamos nítidamente el sonido y la grabación de la guitarra, sí, o sea, se aprecia muy claramente la grabación. Sí, se escuchan el ruido de la cinta con el que estuvo grabado el máster, sí.
Entonces la buena noticia, por ejemplo, para oyentes como Cristian, es que esas no se necesita tampoco, además de que costaría una fortuna, no se necesita ir un equipo superlativo, se busca un equipo usado, una bandeja Claro. Un poco que se despegue de lo básico, que además por lo que vos me contás, por una cuestión de peso y por una cuestión de características generales son fácilmente identificables las que Sí, son más. sí. También te pueden poner un ladrillo adentro y no te das cuenta. O sea, por lo general, que si la base es de madera no es de plástico, hay de plástico buenas, pero digamos, las de plástico comunes son muy livianitas, muy como un plástico liviano también. Entonces, ya, aunque tengan un brazo y posibilidades, bueno, para arrancar puede ser. Si no tenés un equipo, digamos, que acompañe, digamos, a una bandeja mejor, tampoco tiene mucho sentido. Ahora, en principio, con que se pueda regular, con que tenga un brazo que tenga posibilidades de regulación, de poder regular bien el peso de la púa, ¿no? De que uno le pone para que la púa apoye, que son de 1,5 gramos, 2 gramos, 3 gramos o mucho en las de DJ, o alguna cápsula que lleve ese peso, pero no más. O sea, es nada. Para tener una referencia vaga y para contestarle a nuestro oyente, esa bandeja decente, más o menos en qué valor estamos hablando, en qué valor lo puede conseguir. Mira, de lo que yo veo que se vende acá en Mercado Libre y eso, puede haber entre 2.000, 3.000 pesos, y esa gama puede andar entre los 6, 7, porque tiene que ver la marca, el estado, qué sé yo. Después ahí hay entre las 7 y las 15 o 20.000 mangos, tenés un rango de bandejas que más o menos tienen características similares, lo que pasa que, bueno, el brazo es distinto, tiene otras posibilidades, o es más sofisticado, más moderno. Pero digamos que con 10.000 pesos, viendo que la bandeja está en buen estado y se eligiendo un producto bueno, puede arrancar como para armar su sistema de audio con la bandeja. Yo te diría con menos también. Con menos también. Con menos también. El tema es que lo más fácil después ahí es cambiar la cápsula. Claro. Lo más probable es si compras usada, la cápsula, no sé si es buena, pero quizás tenga una púa alternativa, no la original. Y ahí sí ya hay una diferencia grande. Claro. Entonces a veces es mejor comprar una cápsula nueva, que una cápsula nueva buena, 3.000 pesos más o menos se puede conseguir. Y hay una, digamos, lo que sería un básico para un hi-fi, sería están entre 5.000 pesos, entre 1.000 y 5.000 pesos. Bien. Entonces en ese número más o menos... Claro, o sea, puede tener una bandeja más o menos no tan buena, si el reblazo se puede regular bien, le podés poner una buena cápsula. Lo que pasa es que a la larga después vas a empezar a sentir que esa bandeja se quedó corta. Bien, tenemos que ir cerrando porque ya estamos en hora de finalización del programa, pero te quiero agradecer especialmente. Arrancamos con el tema de las bandejas, arrancamos con las fotos, seguimos un poco más con las bandejas la semana que viene, pero podríamos ya saltar directamente a las cápsulas, si te parece. Sí, totalmente, y a los brazos. Genial. Ernesto, bueno, tan querido, gusto, como siempre, un abrazo. Nos vemos el último martes de noviembre. A nuestros oyentes los saludamos y les decimos que los esperamos el próximo martes a las 20 horas, como siempre, por www.hora60.com con más Blues Café. Nos vamos con más música de Intoxicados, en este caso la banda de Piti Álvarez. Salud para todos.